Buenas tardes. Estamos dentro de Enlighted, el evento que desde Fundación Telefónica y University, Fundación Santillana y South Summit busca reflexionar acerca del aprendizaje, la enseñanza y el trabajo después del 2020. Hoy tenemos el placer de compartir una mesa en relación a cómo el Big Data puede ayudarnos a la empleabilidad y hacer que podamos afrontar mejor todo lo que es el presente y el futuro del empleo. Para esta mesa redonda en la que hoy tenemos la presencia de 3 mujeres que nos van a acompañar y que nos van a ayudar a reflexionar acerca de estos aspectos. Por un lado, Elena Ibáñez. Elena es, entre otras muchas actividades, CEO de Singularity Experts. Combina su labor dentro de esta startup de fuerte disciplina técnica con otras facetas en el ámbito de la docencia. Dentro de Singularity Experts buscan desarrollar soluciones que permitan a las personas obtener, en base a sus características, su mejor desarrollo profesional. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias. Asimismo me acompaña también Lula Ballarino, de Fundación Telefónica. Lula es Chief Digital Officer. Bajo su responsabilidad están las áreas de tecnología, digitalización, las disciplinas de inteligencia artificial, Big Data y, entre otros muchos proyectos, lidera 2 iniciativas súper interesantes que vinculan empleo y Big Data. Y en la distancia, pero la sentimos aquí cerca, Carmen Pagés. Carmen ha sido hasta hace muy pocas fechas jefa de la división de mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una fuerte experiencia, un amplio bagaje en el área del empleo en la zona de Latinoamérica y fruto de ello es uno de sus recientes proyectos del Observatorio del Futuro del Empleo para América Latina y para Caribe. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Muchas gracias. Big Data es una disciplina que en los últimos años ha crecido exponencialmente. Muchas de las disciplinas en las que puede ser de utilidad están viendo un cambio importante a partir del uso del dato masivo o de la inteligencia artificial. Sin duda, la educación, el empleo son disciplinas en las que Big Data puede ayudar a transformarnos como sociedad. En un entorno tan cambiante como en el que estamos, esta tecnología, este paradigma del Big Data, Elena, puede hacer que como sociedad podamos afrontar mejor el futuro del empleo y el empleo actual. Desde Singularity Experts, desde tu experiencia, ¿cómo puede ayudar Big Data, inteligencia artificial, a afrontar esa evolución tan latente en la que estamos inmersos? Sí, pues así es. Nosotros lo que hacemos en Singularity Experts es, a través de una plataforma de inteligencia artificial, como tú bien dices, orientamos a las personas hacia los trabajos del futuro que se les van a dar mejor y la ruta formativa asociada a cada uno de estos empleos del futuro para que se puedan preparar, así como las habilidades blandas que tienen que desarrollar. ¿De dónde arranca Singularity Experts? Pues en un país en el que tenemos a la mitad aproximadamente de los estudiantes que están escogiendo entre un portfolio de 10 profesiones tradicionales, normalmente. De esas profesiones tradicionales, aproximadamente el 40% van a desaparecer por la automatización, y eso ya se sabe. Además, estamos en un país en el que tenemos el ratio de 4 alumnos de más por orientador, es decir, la Unión Europea está recomendando un orientador por un número X de alumnos. En España tenemos 4 veces ese número de alumnos por cada orientador. Y claro, y todo esto al final concluye en la realidad, que es que, por ejemplo, que 1 de cada 3 estudiantes no acaba la carrera que empieza, es decir, que nos equivocamos un montón eligiendo estudios y que además se calcula que va a haber 2 millones de empleos cualificados en Europa sin cubrir por falta de perfiles, ¿no? Entonces, esto al final está generando la tormenta perfecta, está haciendo que haya, por un lado, mucha oferta de trabajo con alta implicación de la tecnología. No quiere decir que siempre sean trabajos técnicos, pero donde hay tecnología involucrada. Y por otro lado, seguimos insistiendo en elegir carreras que no van a cubrir estos puestos. Entonces, hay un problema urgente que tenemos que resolver y la plataforma de Singularity Experts lo que aspira es a estar en medio
para poder orientar a todos estos estudiantes que aparecen por aquí para que elijan efectivamente estudios que no solo den a parar a empleos, a trabajos con alta empleabilidad, sino que además que les gusten a ellos. Porque para nosotros es importantísimo que la gente se dedique a lo que le hace feliz. Y para eso, ¿dónde está la clave? Pues en que nos dediquemos a lo que se nos da bien, a lo que nos gusta, ¿no? Y realmente el problema de orientación que tenemos en España, si no lo empezamos a resolver de una manera muy seria ya hoy, vamos a empezar a tener un problema muy gordo, no solo a nivel individual y a nivel familiar, de carreras exitosas o de frustración, ¿no? Sino un problema realmente social y económico, de falta de perfiles. Y esa es la visión que nosotros tenemos. A nosotros la inteligencia artificial lo que nos permite efectivamente es poder manejar muchísima información. ¿De dónde viene toda esta información? Pues básicamente del mapeo propio que tenemos de los 3.000 empleos del futuro, que tenemos cada uno de ellos desarrollados con evidencias de crecimiento, descritos en tareas, funciones y demás, y con un match de un perfil óptimo para cada uno de estos trabajos en 50 dimensiones, y luego tenemos todas las evaluaciones psicológicas que hacemos de los estudiantes, donde se tienen que generar inferencias entre millones de combinaciones posibles, ¿no? Y esto lo que nos permite la tecnología es hacerlo con una precisión inaudita y en tiempo real, además. Por lo tanto, a nosotros nos ha posibilitado llevar adelante este proyecto, si no, de otra manera no habríamos podido. La importancia de la tecnología como plataforma para poder alcanzar. Absolutamente. La tecnología al final nunca es un fin, es un medio, ¿no? El objetivo, el propósito que tenemos nosotros es ayudar a la gente a que realmente se dirija hacia trabajos de alta empleabilidad. La tecnología nos permite manejar muchísima información que antes no podíamos manejar y hacerlo además en tiempo real y poder aprender además de los matching que se hacen con los perfiles y demás. Muchas gracias, Elena. Lula, por vuestra parte estáis trabajando muy a fondo en esa tecnología como herramienta para generar un fin que impacte directamente en la sociedad, beneficiándose de nuevas habilidades de empleo. Sí, desde Fundación Telefónica venimos trabajando en la línea de proyectos sociales vinculados a la mejora de las habilidades para el empleo de las personas desde hace más de 5 años ya, donde empezamos a desarrollar programas formativos que intenten acompañar al desarrollo de esas habilidades que notábamos que se estaban demandando más en el mercado laboral. Y nuestros comienzos en la aplicación del Big Data y la inteligencia artificial comenzaron siendo para uso propio, para la toma de decisiones basadas en información. Dentro de nuestra estrategia de transformación digital buscábamos ser una organización que tome decisiones basadas en datos para ser más eficientes con el uso de nuestros recursos y tener más impacto social con nuestros proyectos. Y de esa manera decidimos empezar a utilizar el Big Data para comprender mejor la realidad social y comprender qué demandas estaba teniendo el mercado laboral y llevar recursos de formación presencial en ese momento a las zonas donde más estaban demandando esas habilidades. Ahí comenzamos una andadura junto con InfoJobs, entre otras plataformas de empleo, Tecnoempleo en el caso de España, y luego nos expandimos a Latinoamérica, donde ingestamos todas las ofertas de empleo para tomar esa decisión de a dónde podemos cubrir mejor necesidades sociales, porque al igual que lo que mencionaba Elena antes, notamos que la población identifica un cambio en el mercado laboral, pero no saben cómo prepararse para ello. Sabréis muy bien que cada headhunter titula las ofertas de empleo un poco como le viene bien, ¿no? Son muy creativos y dentro de los títulos de las ofertas de empleo la gente no sabe qué significa ser un full stack developer, ¿no? Un digital project manager, chief digital officer, mi propio cargo. Y no solo eso, sino que no hay definiciones comunes estandarizadas de esos roles. Entonces, pues cuando nos tocó empezar a identificar a dónde llevar nuestros cursos de formación, vimos que había un problema, que es que había que identificar cuáles eran las habilidades concretas, esas habilidades que no se aprenden en la escuela. Como bien también mencionaba Elena antes, hay una brecha enorme entre las habilidades que uno trae adquiridas de la educación formal y lo que de verdad está demandando el mercado en la actualización permanente, sobre todo en perfiles digitales y tecnológicos. Entonces ahí empezamos a aplicar técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, de minería de texto para identificar cuáles eran esas habilidades específicas, hard skills y
que identifican cada uno de esos perfiles profesionales como una agrupación de habilidades comunes, ¿no? Y desde ahí decidimos luego devolver esa información con valor a la sociedad. Fue nuestro primer proyecto social donde el Big Data se convertía en el proyecto en sí mismo. Hicimos el mapa del empleo y ese mapa del empleo permite que cualquier persona pueda elegir qué itinerario formativo hacer en base a las habilidades que se están demandando en su provincia, ¿no? O a qué perfiles de trabajo aspirar. Y luego lo complementamos con un chatbot, que es un orientador profesional virtual que te recomienda de todos esos perfiles digitales cuál es el ideal para ti y cuáles las habilidades que se demandan para ese perfil y, por lo tanto, qué formación puedes hacer para desarrollar esas habilidades. Entonces, en esa andadura, luego decidimos extenderlo a Latinoamérica de la mano del BID. Supongo que Carmen ahora contará un poquito más cómo fue ese proyecto conjunto en el caso de Chile y ahora expandiéndose a toda la región de Latinoamérica, queriendo contribuir con también la población del resto de países hispanoparlantes que tienen el mismo problema. Yo como latina, que se me nota en mi tono, lo vivo en primera persona, que en el mercado latinoamericano también está cambiando, las personas tienen este desconocimiento sobre por dónde reorientar su carrera profesional. Los recién graduados, los que están por elegir un título, incluso las personas en un estado más maduro que quieren ir tomando decisiones de su mejora de la empleabilidad permanente. Una visión de futuro desde Singularity Expert para asesorar, una visión de presente Total. de la mano de Fundación Telefónica para sacar la radiografía del mercado actual y de las tendencias. Carmen, por su parte, también tiene una visión muy rica desde la zona de Latinoamérica. ¿Cómo el Big Data puede ayudar hacia el empleo? Carmen, ¿cómo puede ser un elemento que nos permita mejorar como sociedad? Pues Mario, en mi experiencia, en todos estos años interactuando con personas, empresas, educadores, gobiernos, o sea, uno se da cuenta rápidamente del enorme costo individual y social que es cuando las personas no encuentran empleo o cuando, como decía Elena, cuando encuentran uno que no les gusta, pero también para las empresas cuando no encuentran el talento que necesitan. Y por ello, de alguna manera, mi visión, la visión con la que hemos venido trabajando es la de un mundo donde tecnologías como, digamos, el uso de datos masivos y algoritmos de inteligencia artificial nos ayudan a encontrar ese camino entre nosotros y esas oportunidades de empleo que están ahí, pero a veces no sabemos encontrarlas, o esas decisiones que queremos tomarlas mejor, ¿no? Y eso es, de alguna manera, lo que hemos venido llamando un GPS para el mercado laboral, una herramienta que, igual que hoy no nos planteamos ir a muchos lados sin una herramienta que nos ayude, una serie de herramientas que nos ayudan a guiar nuestro camino en el mercado laboral. Y como toda herramienta, de alguna manera, como todo GPS, pues tiene básicamente varias partes. Tiene un mapa, ¿no? Un mapa que es la definición del territorio. Tiene tu localización en ese mapa, es decir, dónde estoy yo hoy, quién soy. Este mapa tiene un lenguaje que son las competencias, entonces, quién soy yo, qué competencias tengo. Y luego tiene de alguna manera un destino, dónde quiero ir, dónde quiero llegar. Y el mapa lo que me ayuda, el GPS al final lo que me hace es una ruta, me ayuda a llegar donde quiero llegar. Y digamos, algo que no hace un GPS, pero en este caso sí lo vemos como parte del paquete, es un plan de formación, es qué tengo que hacer. En muchos casos lo que tengo que hacer es formarme para poder tener las competencias que necesito para llegar ahí. Entonces, a lo largo de estos años hemos venido desarrollando proyectos en estas 4, digamos, áreas. Primero, pues tuve la fortuna de trabajar muy de la mano con Lula en el tema del mapa, ¿no? En este territorio. ¿Cómo entendemos mejor al mercado laboral? Bueno, pues hoy en día lo que tenemos, por ejemplo, cada vez que alguien, una empresa como InfoJobs, por ejemplo, pone una vacante en la web, pues deja una señal que dice, mira, estoy buscando una persona que tenga todas estas competencias en la profesión o ocupación de X. Entonces, cuando uno empieza a juntar toda esa información, lo que tenemos realmente es una manera de ver qué ocupaciones, dónde se está generando empleo, en qué ocupaciones, y lo podemos ver a un nivel geográfico súper detallado. Es decir, esto es un ejemplo, por ejemplo, de la iniciativa que se ha venido trabajando con la Fundación Telefónica, que usa una tecnología
que desarrolló la Fundación, que nos permite eso, mapear, por ejemplo, en toda la geografía de Chile, en este caso, que es el primer país donde le hemos llevado adelante, donde se están generando diferentes ocupaciones y, por lo tanto, nos da un mapa muy rico y que se actualiza minuto a minuto prácticamente. Por otro lado, lo podemos hacer además muy rico geográficamente. Pero también nos permite ver las competencias, porque ahora, a partir de procesar toda esa información que está en el propio texto de la vacante, podemos ver también pues, cuáles son las competencias que más se piden en el mercado. En este caso, por ejemplo, las habilidades digitales, ¿no? Y esto actualizado pues, agosto del 2020 y se irá cambiando muy seguido en función de la información que se va recogiendo. Entonces, esto en cuanto al mapa, muy, muy importante. Hay un vídeo que quizás podemos ver si tenemos tiempo sobre este proyecto. El mundo cambia muy rápido y a veces esos cambios nos dejan atrás. He ahí la importancia de contar con información útil para estar siempre actualizado de las necesidades del mundo laboral. Bienvenidos a Destino Empleo, una plataforma que monitorea el empleo en Chile y muestra las tendencias del trabajo en sectores productivos, regiones y ocupaciones. Somos un portal informativo con tecnología de punta e inteligencia artificial que entrega datos de interés de fácil lectura e interpretación. Para su construcción, Destino Empleo utiliza información que proviene de datos del Seguro de Cesantía, encuesta de caracterización socioeconómica nacional y de las bolsas de empleo, Trabajando.com, Laborum, Bolsa Nacional de Empleo y Chile Trabajo. Toda esta información de valor permite recoger y procesar datos relevantes del mundo laboral para analizarlos con tecnología de punta, aplicando ciencia de datos y herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por la Fundación Telefónica Movistar, y así entregar tendencias del mundo laboral a las personas. De esta forma, pueden ver indicadores por región, sectores y ocupaciones, y lo mejor, en un lenguaje simple y claro, para ti, para ellos, para todos. Conoce Destino Empleo. www.destinoempleo.cl. Ya hemos escuchado habilidades, competencias. Uno de los conceptos que cada vez está cobrando más peso, como muy bien comentaba Carmen, en lo que demandan las empresas, es esa capacidad de reaprender, desaprender, aprender de nuevo. Lo llaman el learnability, ¿no? Esas soft skills, cada vez más demandadas por las empresas y difícilmente identificables, esos nombres tan sofisticados que a veces se le pone al empleo, son aspectos que a través del Big Data podemos escudriñar mejor. Podemos identificar cuáles son los elementos que hacen a una persona más o menos empleable en cada una de las facetas en las que el Big Data puede ayudar. ¿Cómo pensáis que las soft skills pueden ser un elemento que a través del Big Data puede ayudarnos a mejorar la empleabilidad en toda la sociedad? Lula. Empiezo yo. Realmente las habilidades que componen a la persona a la hora de insertarse al mercado laboral integran claramente las habilidades técnicas y también las habilidades transversales. Y esas habilidades transversales, hay un informe del World Economic Forum, por ejemplo, de cuáles son las habilidades más demandadas del mercado. Muchas son independientes a si te vas a dedicar a un perfil digital, a un perfil del futuro o a un perfil más de las profesiones elementales o no digitales, como mencionaba Carmen en el GPS del empleo. Estas habilidades nos permiten trabajar en equipo, nos permiten comunicarnos mejor, transmitir nuestras ideas, nos permiten tener don de liderazgo, y en todos los proyectos, ya sean digitales o tradicionales, se requiere ese componente para poder integrar y ser parte de este mundo, ¿no? Integrar un equipo de trabajo y poder ocupar las diferentes funciones en las que se nos vaya pidiendo a lo largo de nuestra carrera. Yo soy una ferviente convencida del lifelong learning, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida. Mi propia carrera profesional he ido cambiando de rumbo permanentemente, y esta capacidad de adquirir nuevas habilidades por aprender, por saber aprender y desaprender y volver a aprender encima,
es fundamental para ocupar un sitio en el mercado laboral actual, no solo por cuenta ajena en una empresa, sino también para emprender. Si uno no tiene esa capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, pues se está autolimitando. Elena, vosotros que evaluáis estas competencias o esa predisposición que puedan tener las personas hacia los puestos, ¿cómo valoráis la Pues importancia de las aquí, soft skills? efectivamente, las habilidades, como bien dice Lula, engloban las blandas y las duras, ¿no? Es cierto que últimamente se está hablando muchísimo de las habilidades blandas y ya conocemos empresas americanas que están contratando solo por soft skills, que ya Elon Musk el otro día puso un tuit que ya te enseño yo el resto, no pasa nada. Y bueno, en adición a todas las que tradicionalmente se tienen que tener, porque siempre, incluso hace 50 años, una persona tenía que tener habilidades de negociación, de comunicación y demás, sí que es cierto que el mundo para nosotros tiene dos particularidades que se van acentuando cada vez más. Uno es la velocidad, con lo cual la capacidad de adaptarte cada vez más rápido a todo, eso es fundamental. Y por otro lado es la robotización. Entonces, eso hace que tengamos que desarrollar habilidades mucho más humanas para poder diferenciarnos de lo que ya las máquinas van a hacer muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Y eso está claro que estas dos soft skills para nosotros son de las más importantes. Ahora bien, es cierto que hay muchísimas hard skills, que básicamente son conocimientos que también es necesario transmitir el mensaje de que son muy importantes aprender. Si nos vamos a áreas que tienen muchísimo futuro, y me da igual si vamos a trabajos técnicos, a trabajos humanistas, porque siempre me gusta poner los dos ejemplos, nos vamos a áreas del procesamiento del lenguaje natural, nos vamos a áreas de neurociencia, de astrofísica, de trabajos de digital twins, por ejemplo, de emprendimiento también. Esto requiere no solo de tener habilidades blandas, requiere de tener otros conocimientos. Como bien decía Lula, y ella ponía el ejemplo de su carrera, ¿no?, que ha cambiado mucho. ¿Eso por qué es así? Porque antes hablaba de las 50 dimensiones que nosotros medimos en las personas. Justamente los intereses profesionales es lo que más cambia a lo largo de la vida de una persona. Y es no solo normal, sino de hecho es muy positivo que una persona cambie de intereses profesionales. Eso quiere decir que está en un círculo virtuoso de aprendizaje. Cuanto más aprende uno, más necesidad, más curiosidad tiene por aprender cosas distintas, y eso impacta en los intereses de una persona, claro que sí. Y eso es buenísimo que suceda. Pero, insisto, requiere también de aprender conocimientos distintos, no solo habilidades para desenvolverse mejor en el trabajo. Habilidades blandas, habilidades duras. Carmen, que son quizás el mix perfecto. Mario, estoy completamente de acuerdo con lo que se menciona. Es decir, creo que tenemos que verlo como un paquete. Son, digamos, el mundo de las competencias, al final lo que tenemos es que una persona casi lo podemos ver como un conjunto de competencias que va cambiando en el tiempo porque somos móviles. Y debemos serlo porque lo que se va requiriendo, de hecho, cambia muy rápido, y necesitamos tener tanto unas ciertas competencias técnicas que se han enfatizado siempre, más unas competencias que ahora son cada vez más importantes, que están en el ámbito de lo técnico, pero que son un poco lo que se llama cognitivas avanzadas, donde está la capacidad de resolver problemas, nuestra capacidad, nuestra iniciativa, es decir, una serie de cosas que son muy importantes y también... y que están ya entrando en el rango y luego lo que diría el rango de las habilidades blandas, ¿no? Y algunas que están, a veces la definición no es muy clara si caen en un lado o en el otro. Y en estas blandas, por ejemplo, la capacidad, el aprender a aprender y el ser capaz de aprender continuamente es clave, ¿no? Pero otros como la comunicación, la empatía, digamos, hay una serie de la capacidad de autogestionarse, el manejo del tiempo, es decir, hay una serie de cosas que son súper importantes y que quería mostrarles un gráfico que me pareció muy relevante. No hay muchos, voy a avanzar rápido porque tenía algunas cosas, pero fíjense en este estudio, es uno de los estudios más serios que conozco de la materia, es para el caso de Estados Unidos, pero mira la evolución de los salarios en el tiempo. Esto fue justo antes de la crisis financiera de los años de 2009-2010. Pero si veis, los salarios, digamos, si comparamos gente que tenía low social, son bajos skills, bajas habilidades sociales y bajas matemáticas, digamos, que es lo más duro que en general hay, pues le fue mal. Pero es que aquellos que tenían matemáticas altas y bajos sociales, que es la línea esta gris clarito, pues tampoco les fue muy bien.
En realidad, a quien les fue bien son estos azules, que son los que tenían altas habilidades sociales. Y sobre todo, les fue muy bien a los que tienen el combo, es decir, es lo que volvíamos un poco antes, ¿no? La importancia de tener, es decir, uno puede ser simplemente un codificador o un generador de software y no ser capaz de explicar al cliente, a la audiencia, a quien sea, lo que está haciendo. No tiene la capacidad de relacionarse, la capacidad de autoemprender, la capacidad de seguir aprendiendo, porque no va a ser exitoso, ¿no? Entonces, esa combinación es clave. Al final, el punto de equilibrio que nos permita alcanzar ese nivel óptimo, como nos presentaba Carmen. En ese equilibrio, mantenemos ahora un diálogo en una mesa que versa sobre Big Data, empleo, y lo hacemos de la mano de tres mujeres expertas en su materia y que representan todo lo que una disciplina como el Big Data, quizá ajena en principio a lo que podría ser más el género femenino, cómo el Big Data puede ser un elemento que nos ayude a romper esas brechas de género en el empleo. ¿Cómo podemos apoyarnos en este tipo de tecnologías para mitigar esas grandes diferencias que se producen en ciertos sectores? Carmen, ¿cómo puede ser esto algo que nos permita mejorar como sociedad? Bueno, yo creo que lo más interesante del Big Data y la inteligencia artificial es que nos permite, de hecho, por un lado, reconocer y codificar esas diferencias de género que acaban muchas veces, a veces de manera, digamos, buscada o a veces de manera no buscada, pero acaban generando diferencias del mercado laboral que se traducen en diferencias salariales o de oportunidades. Por ejemplo, hay un caso muy paradigmático. Hay un estudio reciente que veía que cuando una vacante de empleo pone muchas palabras que se consideran masculinas, por ejemplo, trabajo muy competitivo, el liderazgo, ser el primero, todo eso, cuando esa misma vacante, digamos, se reescribe con cooperativo, ambiente que apoya a las personas, empresa que cuida a su gente, cuando tiene muchas más, digamos, palabras que se consideran atributos más femeninos, atrae a muchas más mujeres. Y esos son experimentos que se han hecho simplemente cambiando, es decir, poniendo un anuncio y cambiándole ciertas palabras, y se ve que muchas más mujeres solicitan esos puestos y muchas más mujeres están, digamos, atraídas por esos puestos, ¿no? Entonces, y esto lo hemos permitido a través de algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de detectar y codificar esas diferencias en los anuncios y expresarlas y decirnos que efectivamente hay un problema y que lo que tenemos que resolver. Entonces, muy interesante porque creo que la tecnología nos está diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos cómo escribimos los anuncios para poder realmente asegurarnos que tenemos más diversidad en nuestros candidatos, ¿no? Eso es muy importante. Otra variable que me parece muy clave también de cómo la Big Data y los algoritmos de inteligencia artificial nos ayudan. Otro estudio muy interesante encontró que si bien las habilidades blandas, como hemos visto, son claves, no todas son iguales. Y en particular, aquellas habilidades blandas que están asociadas a características femeninas tenían menos retorno en el mercado de trabajo. Mientras que habilidades como liderazgo o digamos, ser capaz de presentar ideas difíciles de manera fácil, es decir, cosas que en general estaban asociadas con rasgos femeninos o que son características de profesiones donde hay muchos hombres, se pagaban mejor. Entonces, creo que lo que nos está permitiendo estas nuevas tecnologías es detectar eso, que antes era muy difícil, y ponerlo de manifiesto y ponernos muy claro que el mercado discrimina, que hombres y mujeres se comportan distinto y que tenemos que tener todos en cuenta para asegurar un mercado más equitativo y más diverso. La detección de sesgos y la eliminación de barreras, quizás de ofertas elaboradas por hombres que buscan inicialmente a un hombre, ¿no? ¿Cómo así podemos evitar y trabajar para reducir esas vías, esos sesgos que se producen y de los que la inteligencia artificial, el Big Data nos ayuda? Lula, ¿qué podemos hacer para seguir trabajando en este ámbito? Pues
construyendo sobre lo que dice Carmen, yo creo que en el tema de la incorporación de más mujeres en las profesiones digitales, mucho tiene que ver también con la falta de referentes, ¿no? Y aquí, pues precisamente estas 3 mujeres que estamos aquí, no sé si nos podéis considerar referentes, pero no partimos de carreras técnicas, ¿no? Carmen es economista y yo tengo una base en comunicación y periodismo, Elena también viene de publicidad y de carreras más pues humanistas tradicionalmente o al menos no técnicas, no ingenieriles. Y creo que hay una necesidad urgente de empezar a contarles a las niñas desde pequeñas que los perfiles del futuro tienen mucha tecnología y tienen muchas posibilidades que si te gusta la comunicación, pues puedes dedicarte al marketing digital. Si te gusta el diseño, pues puedes dedicarte a la experiencia de usuario o la psicología, que también te puede ayudar a comprender, ¿no?, en servicio de todo lo que tiene que ver con experiencia de usuarios y con posicionamiento web y SEO, SEM. O si te gusta el dibujo, puedes hacer diseño de interfaces. Hay un montón de posibilidades ahí en el mundo digital en el que las mujeres tenemos sitios también más característicos a nuestro tipo de selección natural, ¿no? Porque hay una selección natural o más predominante en hombres en mujeres que en hombres o viceversa, que no por eso hace que no tengamos sitio todos por igual. O sea, la combinación perfecta de equipos diversos, no solo en género, también en experiencia vital, en edad, hay muchísimo sitio para mujeres y para hombres más senior, que vengan de carreras más tradicionales, humanistas en lo que se está ofreciendo. Entonces, nosotros, aplicando Big Data, inteligencia artificial, a las ofertas de empleo, lo que intentamos es devolverle a la sociedad la información ya procesada de qué podrías hacer para encontrar uno de esos sitios en el mundo laboral actual. Y contamos casos e historias de referentes, de mujeres referentes y de hombres que han integrado muy bien en sus equipos personas con diferentes perfiles y habilidades que componen unos equipos excelentes, ¿no? Entonces, ahí como síntesis, referentes, ¿no?, la falta de referentes, en muchos casos la falta de información, y los proyectos que estamos contando aquí vienen a romper esa brecha, la de acceso a la información, y por otro lado la sensación autolimitante que nos ponemos muchas veces las mujeres de no postularnos, ¿no? Y Carmen hablaba de estudios que las mujeres, para postularse a una oferta de empleo, tienen que cubrir en un alto porcentaje las demandas de ese puesto, mucho más alto que los hombres. Los hombres con 60% del match con lo que están ofreciendo ya se lanzan, ¿no? Y las mujeres, si no cumplimos por encima del 80%, esto no es para mí. Y entonces nos estamos autoexcluyendo de ese posible combo de selección. Y a lo mejor teníamos más habilidades que el candidato que se eligió, pero si no estamos en la base de candidatos potenciales, nunca vamos a ser una opción, ¿no? Un tema de autoexigencia, quizá, ¿verdad? Puede ser autoexigencia, y puede ser, pues, como te decía, patrones o referencias. Sí, sí. Comentaba Lula, Elena, capacidades y que muchas veces están quizás más cercanas al género femenino o a la diferente edad, ¿no? Y en vuestro caso trabajáis con acercar, ¿no?, a cuáles son esa predisposición hacia desarrollar ciertas habilidades. Sí, sí, sí. Pues mira, pasa una cosa muy curiosa con el tema de la elección de los intereses profesionales por parte de las niñas y los niños, y es que siempre se incluyen test que tienen que ver, pues, con los intereses tradicionales más sociales asistenciales, científico investigador, empresarial persuasivo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos a cuestionar incluso que cuando una niña escoge un interés profesional es realmente lo que a ella le interesa. Y te explico por qué. Porque está demostrado que los niños hasta una cierta edad, que no sé si son los 4 o 5 añitos o algo así,
no tienen realmente mucha conciencia del género y ellos no tienen ningún estímulo externo que les haga derivar hacia algún sitio en concreto, ¿no? Y a partir de una cierta edad, los niños empiezan a encasillarse por el entorno. Y entonces esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú les dices a ellos, bueno, escoge profesiones tradicionales que sean referentes tuyos y dime qué es lo que te apetece o qué es lo que te interesa, hay una proporción enorme de niñas que escogen tareas sociales asistenciales y una proporción enorme de niños que escogen trabajos científicos investigadores. O sea, ya no me refiero a que haya tecnología en el empleo, sino trabajos STEM directamente, que tenemos un déficit de mujeres enorme y tenemos que arreglarlo ya. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos en la experiencia de Singularity Experts? Es que cuando hacemos perfiles de los estudiantes, tenemos en ocasiones niños y niñas que son exactamente iguales, tienen exactamente la misma combinación de inteligencias, con la inteligencia fluida, que por ejemplo es la típica inteligencia del ingeniero, exactamente en el mismo grado, con el típico, el mismo pensamiento abstracto entre ellos, con la misma introversión, exactamente todo es igual. Pero el niño escoge intereses científicos investigadores y la niña escoge intereses sociales asistenciales. ¿Por qué? Porque realmente, ¿tenemos que pensar realmente que le gusta más eso a la niña y eso más al niño? No, no, porque como bien dice Lula, si una niña no tiene ningún referente femenino cool que sea científico investigador y nada más que ve a Einstein y ve este tipo de referente, es que ni se lo plantea que puede ser algo posible para ella, aunque exactamente responda al mismo perfil y aunque nosotros podamos anticipar que se le va a dar muy bien, porque tiene toda la combinación de perfiles. Entonces, creo que deberíamos empezar a trabajar esto mucho antes para empezar realmente a dar una oferta con el suficiente fundamento para que las niñas puedan elegir de verdad lo que les gusta. Y ahora mismo yo creo que hay un sesgo muy fuerte ya en el comienzo de la orientación de la carrera, ¿no? Y eso realmente es, cuando lo vemos, sangrante. También es muy satisfactorio porque nosotros podemos demostrar a las niñas, y nos pasa, tiene mucho que ver con lo que tú estabas comentando ahora mismo de las ofertas de empleo, pero 10 años antes en esa misma mujer, muchas veces le decimos a nadie, pues mira, un empleo ideal del futuro pues es captadora de energía solar en el espacio, para eso tienes que estudiar energía espacial, tal. Y nos dice, uy, una ingeniería, pero eso es una carrera para gente muy inteligente, ¿no? Y nosotros, como le acabamos de evaluar, le decimos, perdona, ¿tú has visto dónde estás? ¿En qué rango de inteligencia? Y en qué rango no solo de inteligencia, sino otro tipo de dimensiones, ¿no?, que hacen falta para anticipar que se te va a dar bien esto. Estás muy por encima de la media. Entonces la niña dice, ah, y la empoderas. Y una vez que ya la niña la has empoderado y se cree que lo puede hacer, ahí ya esa niña seguro que cuando le aparezca esa oferta de empleo ya está, porque es justo en abrir esta mente, ¿no?, en edades muy tempranas donde tenemos que trabajar. Y es importantísimo que lo hagamos, porque realmente faltan mujeres en STEM. Hay mucha gente que dice, pues igual, déjalas, que igual es que no les gusta, no les apetece. Yo lo cuestiono eso. Coincido Mario, contigo. Sí, para complementar, ¿no? Y ya que estamos en el marco de una conferencia de innovación educativa y donde habrá muchos, no solo docentes, sino también padres, y en mi experiencia personal como madre de una niña y de un niño, es cierto que también el acercarle el aprendizaje sobre temas STEM de un modo guay y de un modo divertido y de una manera en la que no lo vean como una cosa imposible, difícil y muy lejana a sus capacidades, es realmente impresionante lo que pueden llegar a aprender, ¿no? Y ahora con todo una de las consecuencias positivas del COVID fue el poder participar más cerca de ellos en sus procesos de aprendizaje y en sus formaciones online. Y es impresionante ver cómo niños y niñas de 5 años, 6 años pueden desarrollar un videojuego, pueden hacer desarrollo de aplicaciones móviles con las tecnologías que hay actualmente en Arduino, en Scratch, y pasársela genial y jugar a construir su propia ciudad y su propia pizarra para, si te gustan dar clases a tus muñecos, pues en tu propio dispositivo, en la pizarra que acabas de construir, ¿no?
Y creo que también el poder acercarles esas vocaciones STEM a través de métodos diferentes, disruptivos y de aprendizaje es tan urgente como el acercarles referentes dedicándose a estas materias, ¿no? No. Al final vemos una clara ventaja de la aplicación de este tipo de tecnologías, como el Big Data, en lo que es el análisis no solo del empleo, sino en las características de las personas, ¿no? Y es el poder democratizar mejor el acceso a la información y a los recursos, ¿no? Y el que no existan condicionantes previos, como pueden ser esos clichés de género o de edad, sino que hagamos un análisis objetivo realmente y equiparemos por igual las capacidades que pueden tener unos y otros. Y durante vuestras distintas intervenciones han salido aspectos como la orientación o la adaptación o la formación. Y una de las características que nos puede ofrecer el Big Data es esa personalización, esa adecuación de itinerarios formativos, de experiencias profesionales que pueden servir de inspiración o de guía para que se desarrolle un pleno desarrollo profesional de los individuos. ¿Qué opináis sobre esta personalización de mi formación, de mi aprendizaje, de mi desarrollo profesional a través de herramientas como Big Data? Lula, no sé si quieres... Arranca. Bueno, realmente nosotros creemos que una de las principales ventajas de la tecnología aplicada al aprendizaje es la personalización de esos itinerarios formativos y concretamente nuestro proyecto social estrella que estamos viendo en pantalla también es el chatbot, el orientador profesional virtual que hemos podido desarrollar gracias a esta comprensión del mercado laboral aplicando técnicas de Big Data e inteligencia artificial. Podemos hacer una orientación personalizada de cuál es el perfil digital ideal para ti, en base a tus intereses, a tus inquietudes, a diferencia del caso de Singularity que nos va a contar seguramente Elena. En este caso hablamos de las profesiones del presente, de las ofertas del mercado laboral actual que hay en el caso de España en InfoJobs y Tecnoempleo y en el caso de Chile y del resto de la región de Latinoamérica con Trabajando.com, Laborum, Chile Trabajo y la Bolsa Nacional de Empleo, ¿no? Haciendo ese análisis y combinando con técnicas de recursos humanos también, y hay un test vocacional que te pregunta el chatbot desde una manera muy disruptiva, porque es una conversación, te va preguntando cómo te vas comportando ante diferentes situaciones y eso te va posicionando de algún modo en nuestra matriz para que nuestros algoritmos te recomienden de esos perfiles digitales que tenemos mapeados, cuál es el más afín a ti con un grado de afinidad, ¿no? Tú puedes ver qué significa, a qué se dedica como vemos en este caso, un Digital Project Manager, ¿no? Y qué habilidades se demandan para hacer. Y en base a eso, cuando ves las habilidades que se están demandando para esos perfiles, puedes ir eligiendo de entre más de 90.000 cursos de formación online de prácticamente todas las plataformas de formación, cuáles son esos cursos que tú quieres ir haciendo para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, aquí también es una forma completamente disruptiva de ofrecer estos proyectos sociales, porque ya no solo los 10 cursos de formación que teníamos hace 4 años y que desarrollamos el GPS del empleo para ver a qué ciudad de España llevábamos el curso de desarrollo de videojuegos o desarrollador frontend. Ahora te podemos ofrecer a través de alianzas con Miriada X, Coursera, Udacity, Udemy, Tutelus, todas las plataformas de formación abiertas, más de 12 plataformas de formación, todos los cursos que se están ofreciendo para desarrollar esas habilidades. Y los puedes filtrar si los quieres en español, en inglés, si te da igual, si los quieres gratuitos o de pago, nivel básico, intermedio, avanzado. Entonces, toda esta capacidad que te permite la tecnología de generar tu propio itinerario formativo personalizado para mí, lo quiero hacer los fines de semana, quiero ir dedicándole 1 hora al día todos los días. Rompe por completo esa manera tradicional de aprender donde tú hacías una carrera universitaria o de formación profesional, luego una especialización, un posgrado, máster, doctorado, lo que fuera, dependiendo del país,
y luego ya entrabas a trabajar en eso. Y ya, si hubiera sido por mí, estaría produciendo televisión o escribiendo en un periódico, no sé. Pero esto te permite bueno, pues mira, es que podría ser una buena agente de marketing digital. Pues, ¿y qué necesito saber? De SEO, de SEM, bueno, pues a ver de qué va, ¿no? Y cambiar de rumbo y de tomar tus propias decisiones. Creo que todas estas herramientas, ya no me imagino el futuro del empleo sin estas capacidades de autoconocimiento masivo y de autoaprendizaje personalizado. O sea, es realmente, una vez que lo has visto ya no puedes, ¿no? Es el elefante en la sala. Ya una vez que está ahí, pues no podemos ignorarlo más. Hablas de vocaciones, Lula, hablas incluso de transferibilidad, ¿no? De esas habilidades y dónde pueden resultar valiosas. Carmen, desde tu experiencia, esta personalización, ¿qué más nos puede aportar esta definición de itinerarios a la medida de cada una de las personas con las que interactuamos a través de estas soluciones? Pues yo, como se mencionaba, como decía Lula, estoy completamente de acuerdo que no vamos a concebir el futuro sin estas herramientas. Como decía antes, igual que ahora casi no podemos concebir ir de A a B sin encender el GPS. Por ejemplo, os quiero dar un ejemplo de un proyecto que estuvimos trabajando hace unos meses con LinkedIn. También en esa línea, es decir, partimos de un mundo muy fluido donde las personas van a estar teniendo diferentes reencarnaciones dentro de su carrera, en parte por preferencia, en parte por necesidad, porque estamos viendo que hay un cambio muy fuerte y hay como también decía al principio Elena, hay ocupaciones que se están automatizando, están desapareciendo o están mutando. Entonces, por ejemplo, aquí hacíamos un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina veíamos, a través de los datos que tiene LinkedIn, que son los mismos datos de las plataformas, de nuevo, datos masivos, veíamos que los empleados administrativos tradicionales, los secretarios, secretarias, asistente administrativo, es una ocupación que está en declive. Y entonces lo que decíamos es, a ver, una persona que está hoy en esta ocupación, ¿qué podría hacer? Y aquí un poco el concepto de transferibilidad, es decir, ¿cómo podría usar su talento pero para algo nuevo? ¿Y qué ocupación tiene más cercana que usa al máximo sus talentos? Entonces empezamos a hacer una cosa que se llama distancias entre ocupaciones y veíamos, por ejemplo, que un empleado administrativo comparte muchos talentos con una persona que es especialista al servicio del cliente. Entonces decíamos, muy bien, entonces mirábamos qué competencias tiene un empleado administrativo, que son estas de aquí abajo a la izquierda, ¿no? Y qué competencias tiene o necesita un especialista típico de servicio al cliente. Entonces lo que hacíamos es comparar y decíamos, muy bien, esto es un poco lo que hablaba de la ruta, ¿no? Esto es donde parto como empleado administrativo y bueno, tengo unas ciertas competencias de retención de cliente, tengo habilidades organizativas, tengo relaciones interpersonales, son estas tres que están más oscuritas. Y cuando miro qué tengo que tener para ser especialista de servicio al cliente, bueno, pues tengo que tener también retención al cliente, incluso más, tengo que tener experiencia de cliente. En el caso de Argentina, muchas de la gente tenía que tener experiencias también en envíos, también habilidades organizativas. Y entonces lo que puedo decir, lo que puedo ver es qué tengo y qué me falta. Y entonces lo siguiente, claramente, es la ruta formativa, un poco lo mismo que hablaba Lula. Aquí, si yo le hago entonces lo que le estoy haciendo es una ruta que en este caso es una ruta que está personalizada a una persona que es empleado administrativo, que quiere hacer servicio al cliente. Entonces, en vez de someterle a unos cursos larguísimos o hacer otra carrera o algo que es muy largo y muy ineficiente, le puedo dar, digamos, esas cápsulas, esas píldoras de aprendizaje que son las que necesita. Obviamente puede tomar otros cursos porque le interesa, pero si estamos hablando de cuál es lo mínimo que necesito para pasar de una ocupación que a lo mejor ya no me va a dar trabajo a una que sí y respeta quién soy lo máximo, pues en este caso, lo que le recomendaríamos a esta persona es que tomara cursos de experiencia de cliente, de retención de cliente, es decir, justamente esas áreas que tienen que ver más con la atención al cliente, que es lo que le falta, ¿no? Y de esa manera, pues, tendríamos una persona que sigue vigente, sigue activa en el mercado laboral, sigue pudiendo tener una carrera
positiva, buena, porque esta profesión, la de especialista de servicio al cliente, es una carrera en demanda alta y por eso, de alguna manera, lo que buscamos es cómo pasamos de carreras que tienen baja demanda a carreras o especialidades que tienen baja demanda a especialidades que tienen alta demanda. Y como esto va cambiando, pues un poco volvemos al concepto de educación a lo largo de la vida. Vamos a tener que estar tomando esas píldoras de aprendizaje continuamente para mantenernos vigentes. Hablamos de vocación y de maximizar el talento. Y, Elena, antes mencionabas la cantidad de perfiles en disciplinas técnicas que nos hacen falta. Debemos acercar esas vocaciones y esa predisposición que pueden tener los individuos a lo que demanda el mercado de la forma más adecuada, ¿no? Exacto. De la forma más personalizada. ¿Y es posible? ¿Existe? Bueno, es posible y es necesario, además. Piensa que para hacer bien un trabajo se necesitan básicamente 3 cosas. Una, poder hacerlo; otra, saber hacerlo; y otra, querer hacerlo. Las 3 cosas son igual de importantes. Para Singularity Experts, la manera de personalizar la orientación es basándonos en la precisión de la evaluación en cada una de las dimensiones que nosotros medimos de una persona para poder orientarle exactamente hacia aquello que va a poder hacer, que va a saber hacer y que va a querer hacer, porque esto es clave, las 3 cosas. Por ponerte un ejemplo súper simplificado, tenemos, por ejemplo, a un estudiante que tiene la inteligencia fluida muy alta, ¿no? Que decíamos antes que es la típica inteligencia del ingeniero, y que tiene un interés científico-investigador. Tradicionalmente la orientación con esto le ha dicho, pues podría ser un buen ingeniero, ¿vale? Nosotros en la personalización, ¿cómo vamos avanzando? Le seguimos midiendo y, por ejemplo, vemos, pues mira, tienes la aptitud mecánica muy baja, por lo tanto no podría ser un buen ingeniero de hardware. En cambio, tienes el pensamiento computacional muy por encima de la media, por tanto podría ser un muy buen ingeniero de software, pero además entre los rasgos de tu personalidad tienes la vigilancia muy alta. Pues podría ser un buen ingeniero de software de ciberseguridad. Entonces, poniendo en combinación esas 50 dimensiones que medimos, pues 8 tipos de inteligencias distintas: inteligencia emocional, valores, afinidad por tecnologías exponenciales, pensamiento computacional, afinidad por sectores, intereses profesionales, por supuesto, y demás. Lo que hacemos es, cada una medida de 0 a 100, vamos identificando exactamente qué grado de similaridad tiene cada usuario para cada uno de los empleos del futuro y la ruta formativa que está asociada a este empleo. Y de esta manera lo que hacemos es personalizar al máximo todo aquello, tarea de actividad, no estudios, que a esta persona se le va a dar bien. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque nosotros creemos mucho, hacemos una orientación totalmente job-centric, no career-centric. Estas 2 fantásticas profesionales nos están contando hacia dónde va la educación, hacia algo mucho más modular, mucho más líquido, la educación continua y demás. Y esto es algo que se va a normalizar dentro de muy poco. Ya venía haciéndose así, la cantidad de MOOCs que tenemos en el mundo, bueno, los acuerdos que estabas comentando tú ahora con Udacity, con Coursera y demás, hacia ahí va la educación del futuro. Y nosotros lo que queremos hacer es una orientación job-centric para decirle a la gente el para qué. No el por qué tiene que estudiar esto, sino el para qué. ¿Para qué vas a estudiar tú esto? Pues para ayudar a las empresas a ser más seguras a nivel de software. O para poder hacer terapia psicológica de una manera mucho más efectiva a través de la realidad aumentada en los cuerpos de tus pacientes. Y esto para nosotros es fundamental, ¿no? El orientar siempre hacia esa área de actividad, y luego siempre encontraremos, y cada vez más, efectivamente un itinerario académico que vaya respondiendo a estas profesiones, a estos empleos, y siempre con el foco en la personalización bajo el punto de vista de lo que esta persona se le va a dar mejor, y que siempre utilizo esta expresión porque es muy coloquial, se entiende muy bien, y al final lo que te viene a decir es, oye, esto lo vas a aprender más rápido, lo vas a aprender más fácil y vas a estar motivado. Joder, ¿qué más queremos, no? ¿Qué más podemos pedir del trabajo? Es casi el menú a medida, ¿no? Exacto. Construirnos exactamente cómo nos vemos nosotros felices trabajando a partir de nuestras características. De hecho, hay muchas veces que a mí me preguntan, oye, y yo para mi hijo o un profesional adulto, ¿y qué escojo?
una profesión de estas que están demandando cada vez más gente o algo que me guste? Y yo digo, las dos cosas. Es que no debemos renunciar. Si justamente la oportunidad que plantea toda esta transformación que estamos viviendo, tecnológica, que tiene su impacto en el mundo del empleo y que tiene su impacto a su vez en el mundo de la educación, es justamente la granularidad, la atomización tan brutal que hay de empleos. Siempre va a haber un trabajo con alta demanda que se ajuste a lo que tú puedes, sabes y quieres hacer, siempre. Lo que pasa es que tenemos que invertir un poquito en conocernos a nosotros y invertir un poquito en saber lo que hay ahí fuera, y lo que va a venir. Esto es así, porque cada vez se complejiza un poquito más la realidad, entonces cada vez tenemos que profundizar un poquito más. Pero realmente no hay que elegir. Esto está generando una nueva brecha que tiene que ver con esa falta de conexiones, ¿no? O sea, como tú lo estabas, mientras tú hablabas, me preguntaban, ¿no? ¿Y qué tipo de perfiles tenéis en el proyecto? ¿Qué tipo de personas se acercan al proyecto? Porque al menos lo que nosotros, tanto en el caso de España como en el caso de Chile, en el proyecto con Carmen, que a lo mejor claramente conoce mejor Latinoamérica, pero veíamos que parte de la razón social de este proyecto es romper esa doble brecha que hay entre la falta de acceso a la información y la falta de conexiones de personas que te digan para dónde van los tiros, ¿no? O sea, que muchas veces uno no elige mejor porque no tiene capacidad ni ningún referente ni sabe dónde ir a buscar. Nuestros proyectos son sociales, gratuitos y cualquier persona podría acceder a hablar con el orientador, pero para eso tiene que saber que existe, ¿no? Y en el caso de Singularity, ¿llegáis a las escuelas o cómo estáis? Sí, nosotros trabajamos en colegios, en universidades también estamos trabajando y a nivel individual, tanto a la hora de elegir bachillerato como para elegir carrera o FP y para elegir también un cambio de profesión. Trabajamos con cambios disruptivos, con cambios incrementales en la profesión y sí, por supuesto en los colegios nos gusta muchísimo apoyar a los servicios de orientación y ayudarles. Realmente vuelvo al principio, ¿no? Lo que comentaba del trabajo que tienen los orientadores en este país, que se les pide de repente que sean Leonardo y que sean profesionales docentes y que al mismo tiempo estén a la última de los empleos del futuro que viene y a la última de las tecnologías. Es imposible. Claro. Entonces, justamente, al final nuestro propósito es apoyar en el propósito de ellos, a su vez, para trasladarles todo ese conocimiento que tú comentabas hasta ahora, para que ellos tengan más herramientas para hacer una orientación más eficaz, ¿no? La magia de ese manejo masivo de datos, de poder democratizar, no solo decidir por lo que me pueden contar las personas de mi alrededor, no solo decidir por esa persona orientadora que pueda tener, sino tener a mi disposición canales que analizan toda la información que pueda estar, tanto por la evaluación de la demanda del mercado laboral, como por los cursos que se pueden dar en cualquiera de las plataformas. Y quizá va a ser esto algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, el tener un coach que haga por nosotros, que nos ayude a decidir cuál es nuestro mejor desarrollo profesional, cuáles son aquellas áreas que más nos pueden motivar o donde nuestra vocación tiene un mejor encaje desde un eje de análisis de la empleabilidad. ¿Ese es el futuro al que nos podemos enfrentar? Yo creo que siempre hemos ido a expertos para resolver problemas en nuestra vida, ¿no? Hay algunos problemas que no estamos habituados a que nos los resuelvan de afuera. En ese momento, un niño, cuando tiene dudas razonables y más que razonables sobre qué estudiar, los padres, yo tengo un hijo de 17 años, decimos, este niño está empanado. Hasta este niño está empanado. Este niño tiene un problema que tú también tienes porque eres su padre y también tienes que ayudarle a orientar, y es un problema que tiene el colegio porque también le tiene que ayudar a orientarle, y es un problema que tienen los amigos que también influyen en su decisión, y es un problema de la sociedad. O sea, hay que ir a expertos. Cuanto más se complejiza la realidad, más debemos acudir a expertos, porque no podemos esperar que nosotros podamos disponer de toda la información para poder tomar buenas decisiones. Y además, esto se complica cada vez más. ¿Por qué? Por el tema de la velocidad que hablaba antes. Muchas veces cuando vamos a colegios todavía hay familias que cuando ven ciertos empleos que existen ya en la actualidad y que ya tienen alta empleabilidad, nos dicen, esto es Black Mirror, esto es ciencia ficción, esto no existe.
y es como algo esotérico que no lo quieren cerca de su hijo. Claro, pero es que esos padres no saben que esto va tan rápido que ya no responde a la velocidad que él está acostumbrado a asumir los cambios. Es que su hijo, cuando acabe la carrera, que habrán pasado 4 o 5 años, esto ya estará, muchos empleos estarán ya amortizados. Hablamos antes de los digital twins. Gartner prevé que para dentro de nada la mitad de las grandes corporaciones esté utilizando digital twins, la mitad. Es que es una burrada cuántos expertos de digital twins vamos a necesitar. Ya, en 5 años. Y es un empleo que pensamos que es Black Mirror, ¿no? Esto, bueno. Y estamos en Europa. Carmen, Y ahí sí puedo esta añadir- exponencialidad de los cambios, Carmen, ¿cómo...? Yo justamente quería añadir que creo que o sea, como decía antes, yo estoy convencida que sí, que vamos a estar acudiendo a estos expertos, por decirlo así, de manera totalmente sistemática, y a lo mejor no va a ser una persona, va a ser simplemente una app que nos va a dar mucha información y la vamos a tener en nuestros dispositivos como tenemos otras ahora, ¿no? Es más, ya empiezan a existir este tipo de herramientas y creo que esto está cambiando muy, muy rápido. Creo que lo que nos debe preocupar a futuro no es tanto si esto va a pasar o no, que sí va a pasar, es cuál va a ser las nuevas brechas que esto genera. Si realmente aquellos que tenemos acceso a estas apps o aplicaciones o en persona y podemos de alguna manera tomar mejores decisiones, tenemos una ventaja versus aquellos que no tienen estas herramientas, nos tenemos que preocupar de que esto, que es una cosa buena, llegue a todo el mundo y por lo tanto me parece que en la medida que tenemos más y mejores herramientas disponibles, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande desde las instituciones, desde los gobiernos, para que todo el mundo tenga acceso a estas herramientas. Por eso, por ejemplo, en el proyecto que trabajamos con Lula en Chile, nos pareció fenomenal que fuera el propio Ministerio de Trabajo el que se anotara a a usar estas herramientas de manera institucional y hacerlas disponibles para toda la sociedad y conectarlas con otras herramientas que ya tenía el propio país. Y yo creo que esto es algo que tenemos que ser muy conscientes de que en la medida que estas herramientas de inteligencia artificial se vuelven más y mejores, podemos estar generando nuevas desigualdades. Y tenemos que ser conscientes de que si no hacemos un esfuerzo consciente para que esto llegue a todo el mundo, no llegará y por lo tanto tendremos los que sí, los que no, y eso es algo que a mí al menos me da mucho miedo y creo que tenemos que tratar de evitarlo por todos los medios. Ese reto que plantea esa democratización del dato, como bien expresa Carmen, y que con proyectos como el de Fundación, a través de su orientador, ya no es la democratización del dato, sino de la democratización del acceso a ese dato, es uno de los principales retos que podamos tener. ¿Qué está por venir? ¿Qué nos podemos enfrentar en los próximos años? Bueno, aquí la experta en futuro de esta mesa es Elena, pero haciendo un poco de análisis retrospectivo y pudiendo hacer un poquito de predicción, claramente nos vamos a encontrar con más velocidad, con una necesidad de ir comprendiendo el contexto en el que nos movemos, aplicando toda la tecnología es lo único que puede ir a la velocidad a la que está moviéndose el mundo y la información, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, esas Vs del Big Data, lo que definen el Big Data, por un lado, o sea, es que estamos inmersos como sociedad digital en un mar de datos donde el volumen, la cantidad de información que tenemos es incapaz, o sea, el ser humano es incapaz de procesar ese volumen de datos sin ayuda, de una variedad de fuentes brutal, de cómo nos llega esa información a través de redes sociales, de internet, de lecturas, de profesores, de docentes, de tu círculo de amigos, ¿no? Esa variedad y también la velocidad y cómo uno como individuo que no tiene un supercomputador en el cerebro y que necesita recurrir a estas herramientas tecnológicas que están al servicio de la sociedad. Y nosotros, como Fundación Telefónica, estamos convencidos de que la tecnología habilita
pero son las personas las que transforman la sociedad y las que le dan sentido a esa tecnología. Entonces, necesitamos que la sociedad lo conozca y que sepa que estas herramientas están a disposición para que podamos ser los que cojamos el rumbo de nuestro propio destino. Pues yo estoy súper de acuerdo que hay que fomentar el acceso a la información. Estoy muy de acuerdo que además esto pasa, como se decía antes, que esto puede provocar realmente aumentar el gap y esto no lo queremos nadie, queremos luchar contra eso. Creo que esto solo pasa por la colaboración público-privada. Creo que hay unas grandes iniciativas en el sector público que sí que tienen esa capacidad de permear y de llegar a todo el mundo. Creo que a la fuerza el sector público tiene que contar con la iniciativa privada para que empresas que hayan querido trabajar de una manera más rápida, con mayor profundidad, en algo que pueda ayudar al resto de la población, puedan servirse de esto. Y creo que es fundamental. Y de hecho yo, con Singularity Expert, tenemos un modelo experto de conocimiento bestial que me encantaría que estuviera al acceso de todo el mundo. Desgraciadamente es una empresa y nosotros tenemos que cobrar por lo que hacemos. Claro. Pero desde aquí te digo que me encantaría colaborar con el sector público para poder hacer llegar todo lo que nosotros ya sabemos a cuanta más gente mejor. Es nuestro propósito. Al final, el tema del acceso es algo transaccional. Pues efectivamente hay que... Bueno, pues la empresa privada pues al final tiene algo de lo que vivir, ¿no? Por eso se montan estas cosas. Pero yo estaría, por ejemplo, en mi caso, completamente no solo abierta, sino encantada de colaborar con el sector público para acelerar y para hacer llegar toda esta orientación a cuantos más estudiantes mejor, sin duda alguna, porque tenemos el mismo propósito, al final es el mismo. El concepto de beneficiario, ¿no? Carmen, Lula, creo que en vuestro caso es el destinatario principal de todos vuestros proyectos. Yo me he apuntado varias keywords durante la charla y dentro del marco de la innovación educativa, ¿no? Que es el paraguas que recoge un evento como Enlighted, creo que tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo como empresas, como instituciones públicas, como entidades sociales y como individuos de hacernos propios de nuestro propio destino a través de herramientas como las que vemos que realmente el acercamiento que dan desde la tecnología, que es simplemente una herramienta, hacia la información del empleo. Nosotros debemos ser los que a partir de ahora seamos capaces de liderar y dar el primer paso como una de esas soft skills que mencionamos antes. Incluso estar acostumbrados ya no solo a tener un asistente virtual que nos ayude a ser ese coach, sino también a romper las barreras de modelos educativos que han venido muy instaurados hasta ahora y que nos hagan ver que la forma de desarrollarse profesionalmente, y aquí tenemos 3 grandes ejemplos, no es de dónde partes, sino lo que recorres. Y ese acompañante en ese camino, gracias a la tecnología, inteligencia artificial, Big Data, es un aliado esencial en el que vamos a tener que seguir prestando mucha atención durante los próximos años. Carmen, Lula, Elena, quiero agradeceros vuestro tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con todos vosotros esta charla. Mandamos a Carmen un saludo desde la distancia y con esto cerramos la charla de hoy. Muchas gracias a las 3. Muchas gracias. Hasta la próxima.